La tarde en que todo cambió, aún la tengo grabada en la piel como una cicatriz que no se borra. Yo, Elvira Marquena, tenía 62 años y vivía sola en mi piso antiguo de Salamanca, un cuarto sin ascensor, donde cada escalón me recordaba que la vida pesa. Aquella tarde apareció mi hija, Cándida, en la puerta, con los ojos brillantes de nervios y el bolso colgado como si quisiera salir corriendo. Traía de la mano a Tadeo, Isandro y Beltrán, mis 3 nietos, apenas unos niños. Mamá, cuídalos un par de horas. Vuelvo enseguida, dijo con una sonrisa que no lograba esconder la ansiedad. No me dio tiempo ni a preguntar a dónde iba. Solo recuerdo el olor a colonia barata que dejó tras de sí cuando cerró la puerta con un golpe seco. Los pequeños se acomodaron como pudieron en el sofá. Yo preparé leche caliente y galletas, intentando restar importancia a la prisa de su madre. Les aseguré que pronto volvería. Después, mientras ellos dormitaban, me quedé junto a la ventana, observando las luces de la calle. Cada coche que pasaba me parecía el suyo. Cada sombra me erguía el corazón en el pecho. Las horas fueron alargándose como un hilo que nunca termina de romperse. Las 2 horas que prometió se transformaron en 4, luego en 6. Y cuando el reloj marcó medianoche, el silencio de la escalera me hizo comprender que nadie iba a subir. Tadeo fue el primero en despertarse, buscándola con los ojos llenos de miedo. Isandro empezó a llorar, aferrado a mi bata, y Beltrán, aún medio dormido, preguntó si su madre estaba en la cocina. Yo los abracé a los 3, sintiendo cómo su calor se mezclaba con mi propio temblor. Les repetí que todo estaba bien, aunque dentro de mí solo había un vacío frío. Esa noche no dormí. Permanecí sentada junto a la ventana hasta que amaneció, con los niños respirando entrecortado en el sofá. Su promesa de 2 horas se convirtió en la condena más larga de nuestras vidas, y al alba comprendí que lo que había empezado como un favor de abuela se transformaba en una responsabilidad para la que no había vuelta atrás, la de sostenerlos día tras día, sin saber cuánto resistiría. Así comenzaron nuestros años de pan con leche. La rutina se instaló en mi vida como una piedra que una carga sin pausa. Para mantener a los 3 niños, acepté 2 trabajos. Por la mañana limpiaba aulas en un colegio de Salamanca y, por las tardes, cocinaba menús sencillos en un bar de barrio. Volvía a casa agotada, con las manos impregnadas de lejía o de aceite, pero siempre con una sonrisa forzada para que ellos no vieran el cansancio que me partía los huesos. Hubo noches en que el cansancio no importaba, porque la fiebre de alguno me mantenía en vela. Dormí en sillas de hospital mientras los médicos controlaban bronquitis o gripes, sujetando sus manos pequeñas para que no sintieran miedo. Otras veces improvisaba meriendas con pan duro y un poco de leche, inventando historias para hacerles creer que era un festín. Y cuando llegó la hora de los uniformes escolares, no hubo dinero para comprar nuevos, así que pasaba las madrugadas cosiendo rodilleras o ajustando costuras para que parecieran casi recién salidos de la tienda. Ellos crecieron con personalidades muy distintas, como si cada uno hubiera reaccionado a su manera ante la ausencia de la madre. Tadeo, el mayor, aprendió pronto a callar y ser responsable, siempre dispuesto a ayudar con las bolsas de la compra o a vigilar que sus hermanos hicieran los deberes. Isandro, en cambio, era un alma sensible, el primero en notar mi tristeza y en dejarme flores arrancadas del parque sobre la mesa de la cocina. Y Beltrán nunca dejó de soñar. Era rebelde, imaginativo, a veces imposible de controlar, pero con una luz en la mirada que me recordaba que no todo estaba perdido. De Cándida apenas supe nada. Se presentó una vez, cuando los niños tenían 8 años, solo para pedirme dinero que no tenía. La segunda me apareció durante 3 días, cuando ellos ya eran adolescentes, y volvió a marcharse sin dar explicaciones. Después, nada más que silencio. Un día, entre facturas, encontré cartas bancarias a su nombre. Eran avisos de préstamos impagados, cifras imposibles que nunca había mencionado,
Me quedé helada. Quizás su huida nunca tuvo que ver con depresión ni con incapacidad de criar. Tal vez lo único que había detrás era el dinero. Ese dinero que devora conciencias. La mañana en que llamaron a mi puerta y un funcionario me entregó una notificación judicial, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El papel, con sus letras frías y sellos rojos, decía que Cándida me acusaba de secuestro y exigía recuperar de inmediato la custodia de los 3 hijos que había abandonado 17 años atrás. Leí y releí esas líneas sin dar crédito. Con un nudo en la garganta que me impidió respirar, me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había estirado el pan para que alcanzara a todos, y lloré en silencio. El corazón me latía con furia, no solo por la injusticia, sino por la traición de mi propia sangre. ¿Cómo podía mi hija, después de todo lo que había hecho, señalarme ahora como delincuente? Las lágrimas no me duraron mucho. Pronto entendí que no podía permitirme el lujo de rendirme. Los muchachos, ya adolescentes altos y fuertes, necesitaban saber que no los soltaría jamás. Así que respiré hondo. Guardé la notificación en un cajón y comencé a preparar mi defensa como quien prepara un escudo antes de la batalla. Abrí cajas guardadas en lo alto del armario. Allí estaban las fotografías de cada cumpleaños celebrado en el piso, los boletines de notas con mi firma en los márgenes, los informes médicos que confirmaban mis noches en hospitales, las autorizaciones de excursiones firmadas siempre por mí. Fui amontonando todo sobre la mesa, clasificando papeles con manos temblorosas pero firmes en la intención. Conseguí un sobre manila grande, ya amarillento por los años. Fui metiendo cada prueba en su interior, como si allí quedara encerrada mi vida entera de sacrificios. Lo abría cada noche antes de dormir, repasando cada hoja, cada recuerdo, con el temor de que algún día esas pruebas no fueran suficientes. El sobre se fue gastando de tanto manosearlo, arrugado en los bordes, casi tan cansado como yo. Sabía que pronto tendría que abrirlo frente a un juez y frente a Cándida, y en mi interior solo cabía una pregunta que me roía por dentro. ¿Bastaría la verdad escrita en un sobre contra las mentiras de una hija? Entrar en la Audiencia Provincial de Madrid fue como cruzar el umbral de un mundo que no me pertenecía. Los muros de mármol, fríos e imponentes, parecían destinados a recordarme que allí no contaban las emociones, solo los hechos desnudos. Me senté en el banco de los acusados con el sobre manila en el regazo, tan gastado que parecía a punto de romperse, y respiré hondo intentando acallar el temblor de mis manos. Entonces la vi. Cándida apareció en la sala como si fuese una actriz entrando en escena, traje entallado de marca, tacones altos, el cabello perfectamente alisado. A su lado, un abogado de renombre repasaba notas con gesto de seguridad. Ella se acomodó sin mirar hacia donde yo estaba, y, por un instante, recordé a la niña que me pedía trenzas antes de ir al colegio. Ese recuerdo se esfumó de golpe cuando escuché su voz. Su discurso fue calculado, afinado como una melodía triste. Habló de la depresión posparto, de una supuesta adicción que la mantuvo alejada, de lo injusto que resultaba que su propia madre le hubiera arrebatado a sus hijos durante todos esos años. El abogado asentía, reforzando cada palabra con giros legales que me sonaban a veneno disfrazado de compasión. No quise mirarla demasiado. Me dolía más de lo que imaginaba. Pero sí miré a mis nietos, Tadeo, y Sandro y Beltrán, altos, ya con la sombra de barba. Estaban sentados juntos, ninguno levantaba la vista del suelo. Sabía que la confusión les pesaba. ¿Cómo podían entender ese espectáculo cuando lo único que habían conocido era mi presencia constante? El juez me observaba con serenidad, esperando mi turno. Yo acaricié el sobre mis rodillas, consciente de que allí estaba toda mi vida de madre, improvisada y abuela incansable. Las palabras de Cándida seguían flotando en la sala como humo espeso, intentando cubrir los años de silencio. Respiré hondo. Cerré los ojos un instante
y supe que pronto tendría que decidir si abría aquel sobre y dejaba que la verdad hablara por mí. Y en mi interior crecía la duda. ¿Tendría el valor de hacerlo frente a todos? Cuando el juez me pidió que presentara lo que tuviera, sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. Me levanté despacio, con el sobre apretado contra el pecho, y avancé hasta su estrado. Al entregárselo, tuve la sensación de que en esas hojas estaba condensada no solo mi defensa, sino 17 años de vida. El juez abrió el sobre con calma, como si supiera que cada segundo de espera era una prueba más de mi resistencia. Sacó primero una fotografía Tadeo con apenas 5 años, soplando velas sobre un pastel que yo misma había horneado, mientras a su lado había 2 sillas vacías. Después, un informe médico en el que figuraba mi firma como acompañante en una noche de urgencias por neumonía. A continuación, una autorización de excursión, con mi letra torpe pero firme en el espacio destinado a la madre. El silencio en la sala se volvió espeso. El juez hojeaba los papeles con gesto cada vez más severo. Alzó la vista y preguntó con voz grave: ¿figura el nombre de la madre biológica en alguno de estos documentos? Tragué saliva, y con la entereza que me quedaba respondí: nunca, señoría. El eco de mis palabras resonó en las paredes de mármol. Vi a Cándida removerse en su asiento. Sus manos, tan cuidadas, empezaron a temblar. Intentó disimularlo cruzando los brazos, pero era evidente que su máscara se resquebrajaba. El abogado murmuró algo en su oído, pero ella apenas escuchaba. Sus labios apretados delataban la furia contenida. Yo, mientras tanto, me obligué a mirar a mis nietos. Tadeo mordía su labio con fuerza, y Sandro se cubría el rostro con una mano, y Beltrán no dejaba de mover el pie contra el suelo, como si quisiera escapar de allí. No habían visto aún todo lo que ese sobre contenía, pero lo poco que había salido ya era suficiente para desgarrarles el corazón. El juez cerró la carpeta con gesto lento y solemne. Yo regresé a mi asiento con las piernas pesadas, consciente de que lo que acababa de exponerse no era solo prueba legal, sino una verdad imposible de maquillar. Me pregunté entonces cómo reaccionarían ellos, mis muchachos, cuando vieran pruebas tan demoledoras. El juez, tras repasar los documentos que yo había entregado, dirigió la mirada hacia mis nietos. La sala entera contuvo el aliento. Con voz serena, les pidió que hablaran, que expresaran lo que sentían y lo que deseaban para su futuro. Yo apreté las manos contra mis rodillas, temiendo sus palabras más que cualquier acusación de los abogados. Tadeo, el mayor, fue quien tomó la iniciativa. Se incorporó un poco en su asiento, con esa seriedad que siempre lo distinguió, y dijo con firmeza: no la conocemos. El eco de su frase retumbó en mi pecho como un mazazo. Era la verdad desnuda, pronunciada por quien más había sufrido su ausencia. Pero, tras una breve pausa, sus labios temblaron y añadió: quizá queremos intentarlo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que los 17 años de desvelos, de meriendas improvisadas y noches de hospital, se tambaleaban en un segundo. La sala se llenó de un murmullo contenido. Cándida, sentada al otro lado, esbozó una sonrisa fugaz, convencida de que aún tenía una puerta abierta hacia ellos, y Sandro bajó la mirada sin pronunciar palabra. Con los ojos húmedos, Beltrán jugueteaba nervioso con el reloj de su muñeca, incapaz de mirar a nadie. No dijeron nada, pero su silencio pesaba tanto como la declaración de Tadeo. Yo respiré hondo, tratando de mantenerme erguida. Recordé que no todo estaba dicho. En mi bolso aún guardaba un segundo sobre. Allí estaba lo que ellos desconocían, la prueba que revelaba el verdadero motivo por el que su madre había reaparecido después de tantos años. El juez levantó la mano, indicando que la audiencia continuaría en la próxima sesión. Me quedé inmóvil, con la sensación de que la batalla acababa de volverse más cruel, porque la decisión de mis nietos pendía de un hilo.
y solo ese sobre podía mostrarles lo que había detrás de la sonrisa impecable de su madre. Sabía que tarde o temprano tendría que abrirlo, y entonces la verdad saldría a la luz. La pregunta era qué contenía el sobre que todavía no se había revelado. Cuando regresamos a la sala al día siguiente, llevaba conmigo el segundo sobre, más pequeño, pero infinitamente más pesado que el primero. Lo sostuve entre las manos mientras el juez pedía nuevas pruebas, y entonces supe que había llegado el momento. Me puse en pie y lo entregué con un gesto lento, consciente de que lo que contenía podía cambiarlo todo. El juez lo abrió y sacó los documentos uno a uno. Eran copias del seguro de vida de mi difunto yerno. Aquel hombre que murió en un accidente laboral, cuando los niños eran todavía muy pequeños. El contrato establecía una suma superior al 1.000.000 de euros, a liberarse cuando los muchachos alcanzaran la mayoría de edad. El juez frunció el ceño y me preguntó quién figuraba como beneficiaria. Yo lo miré de frente y respondí con voz firme: mi hija, Cándida. Un murmullo recorrió la sala. El magistrado hojeó también un escrito reciente, una solicitud para declararme tutora no apta. La firma era de mi propia hija, presentada apenas 6 meses atrás. Era evidente no había vuelto por arrepentimiento ni por amor. Había vuelto porque el reloj corría y el dinero estaba a punto de liberarse. Vi a Tadeo abrir los ojos con rabia contenida, a Isandro cubrirse el rostro con las manos y a Beltrán quedarse inmóvil, como si de pronto todas sus preguntas hubieran encontrado respuesta. Yo bajé la mirada, deseando no ver el dolor que aquella revelación les estaba causando. Pero sabiendo que era necesario que supieran la verdad, Cándida intentó interrumpir, tartamudeando explicaciones sobre lo difícil que había sido su vida. Pero sus palabras ya no tenían peso. La evidencia estaba sobre la mesa. El juez guardó los papeles y dejó constancia en el acta. Me senté de nuevo, con el pecho ardiendo. Había desnudado la realidad más cruel. Mi hija no quería a sus hijos. Quería el dinero de su padre muerto, y al ver los rostros abatidos de mis nietos, solo pude preguntarme qué significa realmente ser madre, dar la vida o sostenerla durante 17 años. Así comenzó la confrontación fuera del tribunal. La cité en el Café Goya, un lugar que conocía bien. Allí había pasado tardes enteras cuando era estudiante, repasando apuntes con un café barato entre las manos. Elegí ese sitio porque quería que recordara de dónde venía, que no olvidara lo que había sido antes de dejarse arrastrar por la ambición. Cándida llegó puntual, con un abrigo caro que contrastaba con las paredes gastadas del local. Se sentó frente a mí y durante unos segundos guardamos silencio, solo roto por el murmullo de los clientes y el tintinear de las cucharillas. Entonces, sin que yo dijera nada, se echó a llorar. Me habló de sus 23 años, de lo sola que se sintió, de cómo los llantos de 3 bebés la ahogaban. Confesó que se hundió, que creyó que yo lo soportaría mejor que ella. Por un instante la vi frágil, como la muchacha que una vez me pidió ayuda temblando. Pero pronto la voz le cambió de tono. Secó sus lágrimas con rabia y comenzó a suplicarme dinero. Dijo que si yo no la apoyaba, podía contar su versión a la prensa, ensuciar mi nombre, presentarme como la abuela que había manipulado a 3 niños para quedarse con ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desesperación. Yo no me moví. Saqué de mi bolso una carpeta con pruebas que había reunido con la ayuda de un investigador privado. Se las fui deslizando una a una sobre la mesa: facturas de hoteles de lujo, viajes a las islas, tarjetas de crédito reventadas, movimientos sospechosos de la empresa de su pareja, incluso denuncias por fraude fiscal. La vi palidecer, incapaz de responder. Cada hoja era un golpe contra la imagen que intentaba sostener. Cuando terminé, recogí los papeles con calma y los guardé de nuevo. Ella bajó la cabeza, derrotada, aunque todavía no dispuesta a rendirse. Salí del café con una certeza amarga. Mi hija estaba dispuesta a todo por dinero, incluso a destruir lo poco que nos quedaba. Y me pregunté si una madre podía hundirse aún más
después de perder a sus propios hijos. Así llegó el día en que su caída se volvió inevitable. No pasaron muchos días después de aquella reunión en el Café Goya, cuando la noticia estalló en los periódicos. La policía había detenido a Cándida y a su pareja por una larga lista de delitos financieros: fraude, blanqueo de capitales, estafa a inversores. Vi su rostro en la televisión, con las esposas brillando bajo los flashes, y sentí un peso extraño en el pecho. No era alegría, tampoco alivio. Era la constatación de una verdad que ya sabía: mi hija había acabado su propia ruina. Poco después, recibí una llamada de un abogado que decía representarla. Desde la cárcel, Cándida ofrecía un trato: renunciaría a la custodia de los muchachos si yo costeaba su defensa legal. Escuché en silencio y, cuando terminé, respondí sin titubeos: dígale que ya no tiene nada que negociar. Colgué con las manos firmes. Comprendí que, por primera vez en años, la balanza se inclinaba definitivamente hacia nuestro lado. Ella había perdido todas sus cartas. Los chicos, sin embargo, no celebraron la noticia. La escucharon con un silencio pesado, cada uno procesando el dolor a su manera. Tadeo, siempre contenido, habló primero. Quería estudiar Derecho en Madrid para defender algún día a familias como la nuestra. Y Sandro, con su voz suave, confesó que pensaba en medicina, en poder curar a los que nadie cuidaba. Y Beltrán, con esa chispa indomable, dijo que soñaba con ingeniería aeronáutica, que algún día diseñaría aviones para escapar de las sombras del pasado. Los miré y vi en ellos no solo a mis nietos, sino a hombres jóvenes dispuestos a forjar su futuro lejos de la huella de Cándida. Sus planes eran un bálsamo, una promesa de que el dolor no nos había destruido del todo. Aún así, me dolía pensar en la herencia invisible que les quedaba a las cicatrices de una madre que había elegido el dinero antes que a ellos. Y mientras los escuchaba hablar de sus sueños, me preguntaba qué herencia verdadera podrían recibir ahora, cuando el apellido se había manchado, pero la esperanza aún brillaba en sus ojos. Fue entonces cuando me revelaron la decisión que cambiaría nuestra historia para siempre. La primavera llegó a Salamanca con su luz clara y un aire fresco que parecía limpiar la tristeza acumulada. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, mis nietos se sentaron frente a mí con una seriedad inusual. Tadeo habló primero, mirando de reojo a sus hermanos abuela. Hemos tomado una decisión. Queremos llevar tu apellido, legalmente. Sentí que las manos me temblaban sobre la cafetera. Ellos continuaron explicando que habían iniciado los trámites para cambiar sus documentos y que, muy pronto, dejarían de ser solo los hijos de una madre ausente para convertirse en los hijos de la mujer que nunca los abandonó. Las lágrimas me brotaron sin permiso. Jamás había imaginado un reconocimiento tan profundo. Pero no se detuvieron ahí. Y Sandro, con esa calma que siempre lo caracteriza, añadió que los tres habían pensado en crear una fundación. Se llamaría Fundación Marquena y estaría dedicada a apoyar a abuelos y abuelas que, como yo, se veían obligados a criar a sus nietos en medio del abandono y la dificultad. Queremos que nuestra historia sirva para que otros no se sientan solos, dijo Beltrán, con un brillo firme en los ojos. La inauguración fue sencilla. En el salón de actos del instituto donde ellos habían estudiado, acudieron vecinos, profesores y algunos amigos que nos habían acompañado en las horas más oscuras. Sobre una mesa, los muchachos habían colocado fotografías de nuestra vida, juntos cumpleaños modestos, excursiones escolares, meriendas improvisadas. Cada imagen era un testimonio de que la familia no se mide por la sangre, sino por la presencia y el cuidado. Mientras escuchaba los aplausos y veía a mis nietos hablar con convicción, pensé en Cándida. Ella lo había perdido todo por perseguir el dinero. Yo, en cambio, lo había ganado todo con amor. Y al mirar a esos jóvenes que llevaban ahora mi apellido con orgullo, comprendí que nuestro